Amigos, bienvenidos a un video más. Les saluda su amigo Isaac Díaz, terapeuta y facilitador y CEO de México Cuántico. Es un orgullo para mí presentarles esta información tan valiosa que hemos estado compartiendo con ustedes. Quiero platicarles un poquito rápido antes de empezar esta demostración de las aplicaciones de Healy. México se enfoca principalmente en desarrollar información que ayude a los procesos de autosanación de las personas, ¿vale? Sanación en general. Y también provee, distribuye y fabrica dispositivos basados en la medicina cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Porque mucha gente no está relacionada con la parte de la medicina cuántica. La medicina cuántica y la palabra cuántica te habla de lo profundo de lo profundo. La física convencional te dice que la partícula más pequeña de nuestro organismo es el átomo y que ahí sucesivamente ya se va a las moléculas, organelos, células, tejidos, órganos, sistemas y cuerpos. Pero la física cuántica te habla de lo que constituye a la partícula más pequeña de la materia, que es el átomo. Entonces ya entramos en un mundo de neutrones, de electrones, de protones, y de ahí a más de 300 partículas indivisibles, de bosones, de fermiones, gravitaciones, un sinfín de partículas que se encuentran ahí, ¿no? Pero, pero hace poco, aproximadamente hace unos 11 años, en el 2012, se descubrió una teoría de Peter Higgs que hablaba sobre la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Y decían que había una partícula que se encargaba de reorganizar todo para manifestar una realidad energética que convirtiera en un estado sólido o físico para la vida que hoy en día vivimos, ¿no? Entonces, este bosón de Higgs y todas estas partículas tienen una emisión y reciben información, pero también dan información. Y esta información, la cual generan, va creando los campos que suceden durante toda nuestra vida o en nuestro cuerpo o alrededor de todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando existe alguna enfermedad, hablamos que existe una descompensación física y emocional. Y cuando existe una descompensación física y emocional, normalmente nosotros la atacamos con medicamentos y no quiere decir que esté mal, pero necesitamos atacarla desde la raíz y acuérdense, la raíz es el origen emocional porque se comporta de varias fases, ¿no? Primero, tenemos que comprender que nosotros somos una mezcla de toda nuestra genética y que existen factores epigenéticos, que es nuestro ambiente, que influyen en nuestra personalidad. Entonces, básicamente, o con tecnicismos, la vida de nosotros depende de nuestra genética y epigenética, nuestros antepasados y nuestro entorno. Y por ello es que nosotros como seres humanos no tenemos un libre albedrío hasta que generamos algún tipo de conciencia donde nos permita manifestar o comprender lo que está pasando en nuestra vida. Por ello, estos dispositivos van al origen del problema a través de una frecuencia, a través de una onda o a través de una vibración para modificarlo. Sin embargo, no son productos milagros porque hay que hacer un trabajo mental, emocional y físico nosotros como seres humanos. Entonces es un complemento de un todo. Pero en México Cuántico queremos darte esas herramientas e irte explicando poco a poco de cómo mejorar este, este proceso de autosanación, ¿vale? Entonces, esta breve introducción, perdón, es para seguir observando la parte de los análisis de resonancia de Healy. Nosotros ya tenemos aquí cargados varios pacientes. Nos quedamos el último video con Isabel, que nos permitió tomarle una lectura y vemos las tres fases, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo análisis de estos meridianos, que hicimos la última vez, hay más análisis. Análisis de ciclo profundo, análisis de la condición física, análisis de defensa bioenergética. Y hay mucha gente que va a decir, oye, pero no comprendo, Isaac, cómo, o sea, qué me puede llevar, cómo yo puedo saber. Hay unas muy específicas, por ejemplo, que te dice condición física, pues sí, ¿no? Equilibrio mental, bueno, pues algo mental. Meridianos, pues para los que sepan algo de medicina china le van a comprender, ¿no?
Pero los que no saben de plano absolutamente nada, el análisis está enfocado a los protocolos y programas que ya tiene predestinados el Healy para decirte qué terapia requieres. Cuando ya te dice qué terapia requieres o necesitas, hay un manual que te dice que la terapia, por ejemplo, de ciclo profundo, te puede servir para poder generar ciertos beneficios en ciertas áreas de tu vida. Si es el de la condición física, para ciertos factores en tus cuestiones físicas, el del equilibrio mental en ciertos factores emocionales y mentales, y así sucesivamente, ¿no? Para esto hay que conocer todo un manual de Healy, pero a lo que voy yo es que primero quiero enseñarles toda la parte general para que ustedes puedan comprender cómo esto permite ir al origen, permite trabajar con una frecuencia, con una onda, para poder atacar ese origen de esa descompensación, que es lo más importante durante nuestro proceso de vida. Si nosotros no atacamos eso a un nivel inconsciente, entonces va a ser un poquito complejo poder entender qué es un proceso de curación. Ahora, si se fijan, en el nuevo análisis que le dije de las flores de Bach, les había dicho que también se utilizaba el de la psique para poder hacer un tratamiento o para poder descubrir la parte emocional y hacer un tratamiento enfocado a esa parte de las emociones, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar este análisis de la psique para poder entender cómo nos lo manda y qué es lo que podemos ver en este análisis de la psique. Este dura unos segundos. En lo que hace el análisis, quiero explicarles porque dice homeopatía creativa. La homeopatía tiene ciertas personalidades y cuando hicieron el descubrimiento y los estudios científicos para la homeopatía, lo que hacían era tomar una planta, dividirla en ciertas diluciones y esas diluciones darlas en microdosis a pacientes y veían el comportamiento y crearon la ley de la similitud y decían que lo que generaba lo podía curar o lo podía tratar. Y así nace la homeopatía. Contrarrestan el mismo tipo de veneno, mineral o planta conforme a la personalidad que manifestó a la hora de su investigación y esto hace que la persona pueda contrarrestar el mal que está presentando en el síntoma que desarrolla. Entonces es muy similar porque por medio de la radiestesia y por medio de la lectura de los campos electromagnéticos o bioenergéticos, el Healy tiende a detectar este tipo de personalidades y hacerlas conscientes a tu cliente o a tu paciente o a tu familiar para poderlas vibrar y estimular una frecuencia que genere un equilibrio en esa descompensación, ¿vale? Entonces, es muy padre porque cuando tú, si eres terapeuta o si eres una mamá, quieres hablar con tu paciente y él es muy cerrado, muy introvertido, o con tu hijo, o con tu esposo y no quieren decirte algo, bueno, pues Gilia es una de las mejores herramientas para saber inconscientemente qué está sintiendo la persona. O si tú eres un hombre que siempre le pregunta a su pareja qué tienes y ella te dice nada, 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 bueno, aquí está una opción. Gili te puede hacer descubrir que está teniendo, que está pensando, que la congoja, que no te quiere decir, ¿no? Por lo tanto, vemos que esta aplicación de Healy Advisor de análisis te permite entrar a un nivel profundo, a nivel inconsciente, descubrir los patrones que estamos manifestando inconscientemente, que es el origen de alguna anomalía o descompensación que pueda existir en mi entorno, o puede existir en mi salud mental, o puede existir en mi salud física, ¿no? Entonces, yo como terapeuta lo que hago es crear varios análisis de diferentes botones, flores, minerales o venenos o personalidades, irlas anotando en mi historia clínica, hacerle tipos de cuestionamiento a mi cliente o a mi paciente para saber de cuáles es consciente, porque lo interesante es cuando la persona no es consciente. Cuando no es consciente es cuando puede existir una evasión o puede crear un choque y ahí es donde más conflicto nos cuesta reconocer o comprender y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, sufren de un cáncer
se les quita y luego vuelve a salir. Esto es porque se trabajó la parte física, pero no se trabajó la parte a nivel inconsciente, no se trabajó la genética, no se trabajó las creencias, los pensamientos, las emociones. Su ambiente no se modificó, sus acciones no se modificaron. Literalmente un proceso de autosanación es un cambio de vida que no comes lo mismo, que no vives con el mismo entorno, que no crees lo que tienes que creer de forma negativa que está impactando tu estado emocional y tus creencias y empiezas a modificar todo para que el receptor que causó la enfermedad se modifique completamente, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos a terminar el análisis de psique de la homeopatía creativa y vamos a ver cómo nos lanza el resultado. Y van a ver, aquí es más cortito, pero es más largo, donde te dice descripción del estado deseado o el estado actual y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y te dice qué tipo de homeopático es compatible con tu descompensación. Por ejemplo, aquí estado deseado, Gratiola officinalis, te da la clave, descripción de este estado. Eh, Existe una desarmonía en el patrón de estrés, anticiparse a ser rechazado. O sea, esta persona está anticipándose constantemente al rechazo. Después nos dice que no se sabe qué hacer con el poder propio, una incapacidad en la decisión propia. Después nos habla de incapacidad de implicarse con el hecho de que alguien sea diferente. Dice armonización del patrón de estrés, la una o la otra, complejo, virgen, prostituta. O sea, quiere decir que existe algún tipo de culpa inconsciente donde puede existir algún abuso o en la parte femenina ella se siente abusada o no valorizada, ¿no? Hay varios que son impactantes, pero hay que encontrar el sentido de lo que es. O la ilusión de la viabilidad que convierte la vida en una lucha, entonces la persona está constantemente luchando. ¿Qué haces con todo esto? Hay que platicarlo, hay que hacer un desenlace, hay que trabajar eso a nivel inconsciente, hay que hacer ejercicios de meditación, de respiración y sobre todo hay que poner las acciones necesarias y con ello a poner a vibrar ese estado para que la persona pueda manifestar ese seguimiento en su proceso de autocuración. Amigos, muchísimas gracias. Les dejo aquí este video, espero que les haya servido de algo y seguimos en comunicación.